concomitantemente con los esfuerzos para renovar y desarrollar el campo dominicano como una fuente importante de generación de riquezas y fundamentalmente como fuente para suplir la demanda alimentaria del pueblo dominicano y de los millones de turistas que nos visitan cada año. Concomitantemente con eso, pues en el esquema, en el modelo, en donde no existe mayor control de precios que los que establece el mercado mismo y lo que llaman la supuesta libre competencia. El gobierno del presidente Danilo Medina, entre uno de los logros, esto hay que destacar, de los logros de políticas macroeconómicas, se ha empeñado en la fórmula que desde el Banco Central y de las autoridades monetarias y financieras del país y el gobierno mismo, de garantizar que los niveles de inflación estén por debajo en determinados trimestres y momentos de estos 3 años, por debajo del 1 punto, es decir, 0 punto tanto de inflación acumulada. Esto en general lo que quiere decir es que hay una estabilidad de precios y que los productos incluso agrícolas de mayor consumo, de mayor demanda, tipo el plátano y otros, aunque puedan tener variaciones de precios importantes incluso, esto a consecuencia, digamos, de que el país está exportando mucho banano, por lo tanto produciendo mucho banano. A que el cultivo del plátano en el país primero responde a una demanda también grande. Los dominicanos comemos plátano y esto para nadie resulta, ¿verdad?, relevante, pero es así. De manera tal que cualquier tipo de fenómeno, como es el caso de los huracanes, en el caso del plátano, que generalmente se ven muy afectados por tornados, pues pueden generar un nivel importante de desabastecimiento que, contrario a otros rubros, no se sustituye con la importación. Nosotros no importamos plátano, aunque sí se ha llegado por momentos a importar bananos. Pero el plátano no es un producto de consumo masivo que usted pueda sustituir por la papa o por ningún otro, porque es masivo su consumo. Esto determina que haya momentos, efectivamente, en donde se pueda entender la fluctuación de precios de este producto en el mercado, no por las leyes mismas del mercado en términos de competencia, de que bueno, que aquel lo vende más barato y vende el que más barato venda, o si hay una escasez artificial, o hay algún tipo de agiotismo. No, es un producto que está ahí, es un rubro que está ahí en el mercado y que usted puede ir y ver. Si no lo quiere comprar caro en un supermercado, quizás va y lo compra varios pesos menos en un gran Merca Santo Domingo, digamos. Pero ¿hacia dónde conduzco esta reflexión en el día de hoy? Hacia el respaldo que han dado, y hay que decirlo, la Federación de Comerciantes al gobierno, en el sentido de garantizar que no se desate en el país una ola especulativa alrededor de productos que por temporada o por situaciones súper especiales pues puedan estar escaseando. Estas son fluctuaciones que, como son aisladas a determinados rubros, no reflejan niveles de inflación en la economía. Aquí no se trata de que haya temor con respecto al tema de la inflación acumulada en el año.
según las estimaciones o mediciones del Banco Central y de los organismos internacionales que tienen que ver con esto. Dicho esto, Ramón, quiero destacar eso, que la federación, y me gustaría encontrar aquí, se me ha desaparecido momentáneamente, la federación, aquí la tengo. La de comerciantes. La de comerciantes, dicen, integrar FENACODEPRO, se debe... Diversas opiniones dan cuenta de supuestas alzas en los precios de productos básicos de la canasta familiar, por lo que resulta más que oportuna la posición de apoyo de estos señores, que están tratando de trabajar en coordinación con el gobierno para precisamente evitar la especulación. Esta denuncia de que hay productos que han aumentado de precio, según da cuenta una parte de la ciudadanía, hay que asumirla en tanto, bien se sabe que faltan, qué sé yo, 2 meses para ya el final de año, 3 meses. 3 meses. 3 meses. Que de por sí esta es una temporada de muchas imbricaciones comerciales, que tienen que ver con el flujo de dinero que está circulando por momentos bajos, pero que finalmente de manera brusca, si se quiere, comienza a manejarse mucho dinero y es como si hubiera alguien que recogiera y luego soltara, recogiera y luego soltara. La actividad económica comercial se presta ciertamente para la especulación. Y cuando hablamos de especulación estamos hablando de algo tan simple como esto. Yo visito el mercado chino de la Duarte los domingos, un mercado de vegetales, y es un paseo muy agradable. Y pregunto por los camarones, unos camarones que traen de por ahí de Samaná, de Sánchez, Samaná. Y en un caso, en el primer caso, porque hay distintos vendedores, en el primer caso uno te dice que a $2.90 la libra. Sigo caminando a $2.30. Me devuelvo, doy la vuelta y vuelvo para allá. Y cuando vengo de aquí, bueno, me encuentro a una de las vendedoras que ya conozco por visitar asiduamente el mercado este, a 200 pesos. Deme 4 libras. Es decir, en un mercado así visto, en menos de una cuadra, 3 precios. Con un mismo producto, 3 precios, que rondan de diferencia los 90 pesos, entre el precio más alto y el precio al que compré. Bueno, ¿por qué? Porque el mercado no es perfecto. Eso solo se lo enseñan en la universidad a los economistas. Pretender que existe un mercado en donde todo el mundo tiene información, acceso a toda la información, y en donde todo el mundo puede ir y hacer lo que yo hice en una cuadra. Pues realmente el mercado no funciona así. Hay que velar porque a usted no lo timen. Y en eso deberían ser bastante activos, por así decirlo, la gente que tiene que ver con los derechos del consumidor. Porque el primer derecho del consumidor es el de obtener al precio real, el producto de lo que va a consumir. Y por ahí es una lucha contra la especulación que, sin embargo, es como la lucha contra la corrupción. Por más reglas, por más condenas, siempre va a haber el corrupto y el que va a actuar y va a tener que responder en función de sus actos, que es un tanto lo que parece estar sucediendo por igual, Ramón, con el caso este de la OISOE y del ingeniero o arquitecto que se suicidó lamentablemente atendiendo a una deuda de unos 6 millones de pesos, luego de haber ganado una licitación y haber construido una obra de 21 millones de pesos. Esto es la expresión precisamente de que aunque sistémicamente se impongan
determinadas políticas y aunque hayan esfuerzos reales, sinceros, para evitar que se cuelen las inconductas, pues podrán aparecer y se podrán develar este tipo de situaciones que son consustanciales, en este caso ya no al mercado, sino a la sociedad misma y no solo a la sociedad, sino a los estados e incluso a los gobiernos. Pasa, y aquí tomo el comentario de don Ramón en el sentido de que todo lo que está aconteciendo en México o en Ecuador o en Guatemala o en Honduras o en cualquier parte del mundo, lo que fuese, no se trata de algo que nos pueda resultar extraño. No se trata de que el tema de Wesolowski nos los inventáramos nosotros. No, eso es más viejo que Cuca y Roquetán también. Eso no estamos ajenos a eso, por eso hemos tenido nuestros Wesolowski. O no estamos ajenos a nuestros banqueros corruptos. Pero eso ha acontecido en el mundo entero ante nuestros propios ojos. Que en China lo fusilan, sí, aquí no. Aquí duran algunos años presos. Pero bueno, quizás es porque los robos de ellos no son tan grandes como los de los chinos, por así decirlo. La realidad es que nuestra sociedad no está ajena, ni estará ajena en absoluto, ¿verdad?, a verse afectada por cosas que bien podrían pensarse endémicas. Es el caso del dengue. ¿Y por qué porque son temas? Pero yo quiero intervenir en esa parte que tiene que ver con la cuestión de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que es hay evidentemente un caso de corrupción ahí probablemente, que está en manos ya de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción, PEPCA, ¿no? Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción, que es una institución de la Procuraduría General de la República. Es decir, ya la investigación de esto está en manos de la Procuraduría, y en la Procuraduría hay gente que está muy bien preparada para tratar todos estos casos y que además ha dado, empezando por el procurador, ha dado muestras de idoneidad y de interés en hacer que las cosas marchen como tienen que marchar. Que no marchen en otros lugares, eso es otra cosa. Pero nosotros somos dados, muy dados, y me imagino que en esta época en la que mucha gente trata de pescar en ríos revueltos, a tratar de empezar a buscar por sí mismo las explicaciones. Esto es una cosa muy seria, muy gorda, como para que usted empiece incluso a decir, por ejemplo, o a creer lo que diga aquel o lo que diga este. Debe haber una investigación, pero una investigación científica. Que no me diga a mí a lo mejor que este señor se suicidó por... No. Eso tienen que demostrármelo a mí. Eso tienen que demostrarlo, una investigación como debe ser. O sea, están las instituciones forenses que deben responder y deben... Porque eso es un caso que se resuelve. Eso no es que desaparecieron 43 estudiantes y ahora, ¿verdad? No. Esto es un caso específico, concreto, en un lugar, en una institución. Y, por lo tanto, yo estoy seguro, absolutamente seguro, de que ahí no va a quedar piedra sobre piedra. Que ahí no puede quedar, como dice la gente, títere con cabeza. Y de que, como ha dicho el ministro de Educación, el que tenga que pagar, tiene que pagar. Pero de ahí a usted querer extrapolar, así se llama, es decir, llevar la situación que hay una institución a otras instituciones, óigame, eso ya es algo que realmente
No puede ser que usted trate de generalizar lo que ocurre aquí y llevarlo para todos los lados. Eso no es verdad. Usted no puede estar acusando, porque además tampoco eso es una función de periodistas y de... No, eso es una función de quienes tienen a su cargo este tipo de investigación. Un tema político. Sí, porque aquí hay quienes quisieran politizar un elemento que realmente, un tema que no es político, un tema que es social, en tanto tiene que ver con lo que tú decías, la naturaleza propia del sistema en el que nosotros estamos viviendo, no aquí, no, en el mundo entero. Acabamos ahora de ver lo que ha pasado con la Volkswagen. Ahora mismo, con la Volkswagen, hay un escándalo mayúsculo. Un escándalo mayúsculo porque la Volkswagen estaba fabricando un vehículo sin los requerimientos para la contaminación que exigen las normas internacionales. Pero Volkswagen estaba diciendo que sí, que esos vehículos eran una maravilla y que cumplía con todas las normas internacionales, y estamos hablando de un escándalo de miles de millones de dólares, no de cualquier cosa, no de cualquier cosa. En este caso marcos alemanes, que o del euro. O de euros. Estamos hablando de un escándalo internacional, un escándalo que envuelve a una de las empresas más famosas fabricantes de vehículos del mundo. De manera que, imagínese usted, si allí ocurren estas cosas, ¿qué no podrá ocurrir en cualquier otro de nuestros países? ¿Qué no podrá ocurrir en donde es fácil saltarse a veces las regulaciones, en donde hay una tradición que, oye, va a costar años hacerle ver a la gente que ya la pava no pone donde ponía, que ya hay leyes y que ya hay reglas y que este gobierno particularmente ha establecido en todas las instituciones las comisiones de veeduría y ha hecho a los funcionarios firmar un compromiso en contra precisamente de estas malas prácticas. Es decir, que se han puesto en marcha una serie de mecanismos para impedir el que esto se convierta en la plaga que ha sido del Estado dominicano, la corrupción, por décadas y décadas. Que el Estado ha sido eso, un instrumento para la acumulación de capital. Eso es lo que ha sido el Estado capitalista en toda su historia. Pero ya llegó la hora de ponerle fin a la concepción de que el Estado debe ser un instrumento de acumulación de capital, de unos cuantos. Eso no puede ser. Ya hay que llegar al final de eso. Pero desde luego, eso no quiere decir que vamos a dejar de ver escándalos como este de la Volkswagen. No, eso no es verdad. No vamos a dejar de ver escándalos de corrupción. Los chinos, que son los más duros, o probablemente algunos de los más duros, sí, precisos, en esta cuestión, a cada rato tienen que fusilar 2 y 3. A cada rato, o sea, que ni siquiera la pena de muerte acaba con la corrupción, que es un problema que está ahí en la naturaleza del sistema social y hasta en la naturaleza, en la condición humana. Lo que en ningún caso justifica el hecho en sí. Por eso los hombres tienen que responder por sus actos. Claro. Tienen que responder por sus actos con responsabilidades individuales. Obviamente, en el Estado corrompido ¿cómo se dice? Se inoculan y se implantan esquemas mafiosos que van desde este tipo de recursos como la extorsión por pago,
Claro. el cobro de comisiones, hasta las modalidades más extraordinarias propias del llamado crimen de cuello blanco, que consisten en ser lo que son porque no hay forma de usted demostrarlo, porque no deja rastros, o porque borra la mayoría de sus rastros, o porque es tanta la cantidad de gente involucrada que al final la verdad es brumosa. Ahora, con respecto a este caso, ya que volviste sobre el tema, primero, junto con el CODIA, el ministro de Educación, el ministro de Obras Públicas y el procurador, la Procuraduría General de la República, creo que han hecho una rueda de prensa y han dejado claro que caiga quien caiga, ahí se va a determinar. Ahora, también viene el tema de cómo no politizar algo que de por sí también resulta difícil de demostrar. Porque bueno, en principio nadie mató a nadie, sino que hubo un suicidio. Un suicidio. Hasta donde se sea. Bueno, no hay dudas con respecto al suicidio. Lo que conduce al involucramiento de otro es una nota que deja el suicida. Esto obviamente no puede, tiene que conducir a las causas que pudo haber tenido. Bueno, si todo el que debe 6 millones de pesos se va a suicidar, pues yo creo que aquí hasta Lucas se suicida. ¿Tú me entiendes? Ahora, por lo tanto, suponer que la razón del suicidio de alguien es una deuda, es suponer que todos deberíamos suicidarnos. Que todos tenemos deuda. Que todos tenemos o tendremos deuda en algún momento, hasta con papá Dios, como dicen. Ahora, si de lo que se trata es de que efectivamente a él no se le pagaba, no se le daba lo que se le debía, a propósito de llevarlo hasta el límite de tener que pagar, en cualquier caso él se murió y no lo logró pagar siquiera, porque él se suicidó. Esto va a una investigación más profunda y puede conducir a que uno de los mencionados le prestó un dinero, cosa que ya se sabe. Bueno, entonces eso posiblemente ¿a dónde va? A un tribunal administrativo. Claro. Al tribunal administrativo, eso es una esfera del derecho que quizá poco tiene que ver con lo penal o con el combate a la corrupción propiamente, como tal. Sí, es una cuestión delicada, es una cuestión compleja, delicada. Ahora, como para que algunos salgan a frotarse las manos. Y armar una cosa que jurídicamente podría resultar insostenible. Claro. Y no es que ahí no haya una perversidad, o que ahí no se pongan en evidencia quizás de cuántas cosas se valen los corruptos para pervertir las cosas, la administración pública. Ahora, como bien tú dices, este es un caso que simplemente hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias, las que fuesen, y que se rinda ante la sociedad el informe, claro, o a través de la justicia se conozca la razón de todo esto y los hechos tal cuales. Pienso, Ramón, que esto tiene de virtud, si se quiere, la posibilidad de que el funcionariado del gobierno del presidente Danilo Medina muestre también su voluntad para que las cosas queden aclaradas. Que en ningún caso se pueda suponer que hay encubrimiento, que hay indiferencia o que hay complicidad con quienes, por razones tan personales como la del propio ingeniero que se suicida por una deuda de 6 millones de pesos, pues se meten a cometer actos que van en contra de la ética y la moral de esta administración gubernamental del presidente Danilo Medina. Sí. Bueno, ya se oyen oyen los ecos, ¿no? Usted Por no ahí. quiere, no, porque todavía hay tiempo para No que creo, no lleguen, no para creo. que no lleguen. Pero yo quiero
no lleguen los ecos. Yo quiero retomar el bendito tema por lo recurrente, al igual que el de la corrupción o el de la especulación que mencionaba, retomar el tema un tanto del dengue. Porque resulta ser que ya incluso funcionarios de hospitales importantes como el del Robert Reed, un subdirector del mismo, un calificado director especialista en esta área, acaba de confirmar que hay, con respecto al año pasado, un alto número ya para el periodo de casos de dengue y más que nada de muertes por casos de dengue, lo que le hace advertir o suponer que podríamos llegar a tener que decretar, por así decirlo, o establecer que estamos ante una nueva epidemia de dengue. Cuando se habla de nueva epidemia de dengue es la posibilidad de que este virus se haya renovado y que por lo tanto la letalidad que tiene, que reflejan ahora en estos casos, sea el resultado de esa mutación que le permite, digamos, inmunizarse al virus del tipo de tratamiento que se pueda estar utilizando. Entonces, hay la necesidad de reiterarle a los dominicanos que estamos ante la posibilidad de una epidemia de dengue. Que el dengue en nuestros países tropicales es endémico, que el gran problema es esa posibilidad de las mutaciones virales que hacen impotente al hombre a nuevas modalidades de esto, hasta que la ciencia determina qué es lo que se tiene que hacer. Pero que mientras tanto nosotros somos en gran medida responsables y protagonistas de evitar que esto simple y sencillamente sea devastador y se lleve a vidas que bien podrían protegerse y que naturalmente pues actuemos en consecuencia, sigamos las recomendaciones que se siguen para esto. Si Salud Pública no fumiga, fumiguemos nosotros. No espere que nadie suba a su azotea a ver si hay un recipiente. Vaya usted, o vaya al patio, vaya al callejón. Patio. Son sus niños los que juegan ahí, ese es su entorno inmediato. Al fin y al cabo es usted el que tiene que cuidarlo, porque nadie va ahí a cuidarle su casa, su barrio. Quizá el funcionario está más interesado en cuidar a los suyos propios. Bueno, pues aplíquese usted también en cuanto a esto. Esto es una responsabilidad colectiva, los benditos mosquitos estos vuelan rapidísimo, se parecen a los corruptos. Usted los chapea y no hay forma, vuelven y salen de nuevo. De todas maneras, nosotros tenemos condiciones, el calor es una condición fundamental para que haya mosquitos, habrá mosquitos siempre, pero además tenemos agua estancada en las cañadas, porque hay muchas cañadas en el país. Muchas cañadas que, bueno, existen y están ahí, lamentablemente llenas de basura, porque la gente le ha cogido con echar la basura en las cañadas. Hay que ver aquello, hay que ver aquello. Pero ahí el dengue no prospera. Pero sí, hay agua limpia ahí. Sí, hay agua claro, limpia. hay agua. Donde hay agua limpia posada, va a haber dengue. Y yo lo que creo es que los profesionales que están a cargo de este asunto deben rendir el informe de dónde es que hay mayor cantidad de casos, en para que se vea la relación, para que se vea la relación que hay entre la condición social, la pobreza, las cañadas llenas de basura, el agua estancada y el dengue. Porque la mayoría de los casos de dengue usted puede estar seguro que no salen de Naco, de Piantini, de los sectores la ectopirosis nunca le ha dado a esa gente. No, probablemente no, a menos que la vayan a coger, no, tampoco. A menos que la vayan a coger en esos lugares, porque estas son enfermedades de la pobreza también. Claro. No es que a uno no le atrapen, Claro, si usted va un día y visita un lugar donde hay dengue, está el mosquito, él lo va a picar, claro que sí. Pero a su casa no va a ir el mosquito del dengue, probablemente. Ahí seguro que a su casa no va a ir. Que usted vaya a donde está el mosquito del dengue, sí, señor. Sí. Eso es totalmente posible, por la naturaleza del trabajo que usted hace, en fin, por lo que sea.
pero hay mil maneras en las que usted puede infectarse de dengue, pero esa es una enfermedad de la pobreza. Es bueno que lo sepamos, como la leptospirosis, que la transmite el ratón. El ratón que sale huyendo a las aguas y va y penetra en la casa, o en los alrededores de la casa, o está en la basura. Es una enfermedad de la pobreza. Orina o defeca y en las aguas lo llevan. lo esparcen, lo llevan el virus este. Entonces, esa es la realidad. Vamos a tener que convivir con estas cosas, ¿no? Hasta que superemos definitivamente la pobreza. Y entonces lo tendremos todavía, pero probablemente en mucho menor condición. De todas maneras, el que les dé el dengue, usted lo que tiene que estar arriba de él. Ir a un centro de salud. No perderle ni pie ni pisada al que tiene dengue. Quédese, si es su hijo o su hija, quédese ahí, como lo hice yo con mi hija, la más joven, cuando le dio dengue. Nos sentamos ahí. Hemorrágico. En dengue hemorrágico, ahí estaba. Bajan la plaqueta, es un desastre, pero usted tiene que estar ahí alimentando con líquido permanentemente las 24 horas del día hasta que el virus ceda. Porque él cumple un ciclo de 15 días, de 10 días, de una semana, dependiendo de cómo usted esté, va a cumplir ese ciclo. Hasta que no cumpla ese ciclo, usted puede irse en cualquier rato, porque las plaquetas empiezan a bajar y a bajar y a bajar, y usted cualquier cortadita se va. Entonces, esa es la realidad. Cuando usted ve a alguien con dengue, aconséjele que esté ahí 24 días con el que esté enfermo, 24 horas, 24/7, como dice la gente, y que se turne con quien sea, pero que no le pierda de vista a la persona, al niño, a la niña que sea, porque no es fácil ese virus. Y creo que hemos llegado al final de este segmento, y ahora se sienten los ecos de Ecomundo. Las brisitas que no tumban coco. Ecomundo, quédese ahí con el economista Lucas Vicen.